Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Les habla Benjamín Mamani, tutor del módulo 3 del Diplomado de Investigación Educativa y Producción de Conocimientos. Bienvenidos y saludos cordiales a cada uno de ustedes. En este video, datos e información recolectada mediante los instrumentos de investigación que he ido trabajando. Los objetivos que nos planteamos es comprender procesos de sistematización de información, organizar y sistematizar datos e información, y también frente a la realidad mostrar actitud valorativa y propositiva de la información. Vaciado y organización. En este apartado creo que es muy esencial reflexionar sobre el proceso de sistematización de información. Por ejemplo, nos indican que no es un proceso cerrado ni mecánico, sino es un proceso más abierto y flexible, porque a partir de ese proceso empezamos a analizar y interpretar la información cual y cuantitativa. Bueno, en los recursos tecnológicos que utilizamos es en cuanto a lo que es cualitativo, Atlas-TI, que es la que más se maneja. En lo que es cuantitativo tenemos a Excel como una herramienta también para poder sistematizar la información, y asimismo el SPS, que es más completo, que nos permite generar mayores informaciones. Bueno, en la investigación cuantitativa tenemos un proceso que seguir, lo que es la organización, representación e interpretación de la información. Básicamente esto está en función a lo que se llama la estadística descriptiva, y prácticamente nos permite representar la información. En la investigación cualitativa también tenemos que tomar en cuenta lo que son los datos y la información. Básicamente están organizados en los textos, también podemos encontrar información en los audios y en los videos, que nos va a permitir comprender la realidad, ¿no? Es esencial estos elementos cualitativos. Por eso, desde la observación, después de que hemos aplicado los instrumentos, tenemos que hacer la transcripción de todo ese proceso de observación, identificar ideas y claves o centrales, dar prioridad y la relación de ideas o categorías que se puedan encontrar, organizar si es necesario un mapa mental o un mapa conceptual, lo que nos va a permitir organizar o podemos decir clasificar, más que todo en función a la prioridad y en función a su importancia, y luego interpretar la información. Entonces este proceso es muy esencial. Acá tenemos un ejemplo de guía de observación. El director visita el aula y observa cómo el profesor de cuarto de primaria realiza la lectura en el aula, qué estrategias utiliza, ¿no? Entonces, después de registrar la información, nosotros podemos releer esa información y enfatizar o subrayar elementos importantes, ¿no? En este caso, por ejemplo, podemos tomar en cuenta qué acciones se realizó antes de la lectura, durante la lectura y después de la lectura, acciones del docente y acciones del estudiante, para que nosotros podamos comprender si se ha trabajado los niveles de la lectura. Por otro lado, desde la entrevista, también igual, durante el proceso de investigación se ha realizado, considero, entrevistas a los padres de familia, a los docentes o a los estudiantes o al gestor mismo. Entonces tenemos que seguir un proceso de sistematización de esa información. Primeramente transcribimos, ¿no?, de lo que corresponde la información. Luego vaciamos esa información en matriz de análisis de las respuestas, y posteriormente hacemos identificación de las ideas centrales para poder encontrar elementos comunes que nos va a permitir construir nuevas categorías. En este caso tenemos el matriz de análisis de respuestas resumidas. Podemos tener de cada entrevistado ideas importantes a partir de
la pregunta que hemos generado. Entonces cada respuesta, mejor dicho, entrevistado nos va a generar una respuesta y podemos nosotros trasladar esa información para que luego encontremos de cada respuesta y luego podamos nosotros comparar esa información. Asimismo, hemos indicado que hay otra manera también, otra matriz. Acá tenemos en el lado izquierdo las preguntas que podemos tener para poder entrevistar y luego los entrevistados, ¿no?, que van generando. Si tenemos 5, tendremos 5 registros de cada uno para luego igual encontrar ideas centrales de cada uno y, si es necesario, encontrar elementos comunes a partir de la pregunta que hemos generado. Entonces, otro elemento también que quiero enfatizar es que cada uno de ustedes han ido trabajando para aplicar grupo focal. Algunos han ido planteando para trabajar con los padres de familia. Entonces, toda esa información podríamos transcribir de la misma manera, vaciar a una matriz, identificar, resaltar ideas para poder encontrar elementos esenciales, luego clasificar esos elementos de acuerdo a su importancia para que podamos nosotros encontrar nuevas categorías. Y este proceso podríamos trabajar a partir de este cuadro que nos planteamos, por ejemplo, preguntas y respuestas transcritos. Entonces, la pregunta 1 que hemos generado y las respuestas podemos transcribir a partir de la dinámica de participación que se ha generado. De la misma manera, la segunda pregunta podemos ir generando. Así sucesivamente todas las preguntas que han sido analizadas, discutidas en este grupo focal, ¿no? A partir de cada pregunta igual encontraríamos nosotros elementos esenciales que nos permita ver el sentido de esa realidad que estamos queriendo comprender. Y para que nosotros a partir de esos procesos podamos también construir categorías. En este caso, una producción categorial que llamamos también tiene que ver a partir del resultado del diálogo de actores y autores, ¿no? Entonces, esta es una manera también de ir encaminándonos, no directamente partir de categorías, sino nosotros partir de las ideas, a partir de las preguntas o la aplicación de instrumentos, hemos ido encontrando ideas centrales que nos va a permitir reflexionar. Entonces, de esas ideas centrales podemos buscar sus autores, en este caso de los actores, sus ideas, registrar si es posible con su nombre completo, ¿no? Y de los actores también, mejor dicho, de los autores, quienes sustentan esa idea o quienes también pueden estar no de acuerdo, ¿no? Entonces necesitamos una complementariedad de esas dos ideas para que podamos generar luego, después de un proceso de análisis, reflexión e interpretación, podamos encontrar nuevas categorías. Entonces, en este proceso, lo que no se recomienda es que empecemos desde la categoría y luego empecemos a leer autores, actores, acomodando a lo que ya hemos analizado, ya hemos definido con anterioridad, sino la manera más pertinente que deberíamos trabajar es a partir de la lectura de la realidad, es decir, comprender la realidad que está pasando a partir de la aplicación de los instrumentos y también profundizando, complementando con los autores, y desde esos dos elementos nosotros como investigador tenemos que generar también nuestro proceso de reflexión. Entonces aquí ya tenemos, alguien diría, como una triangulación, ¿no?, de información desde criterios más propiamente para luego generar nuevas ideas que llamaríamos nuevas categorías. Bueno, invitación, vamos a seguir adelante con cursos de introducción al uso de Atlas TI para organización de información cualitativa. Muchísimas gracias, hasta pronto.